Reciban un cordial saludo, mis queridos hermanos y amigos que una vez más nos acompañan en un devocional matutino. Es para mí motivo de alegría una vez más compartir con cada uno de ustedes un momento de devoción, un momento en el cual hemos de meditar un estudio muy interesante de la palabra de nuestro Dios. Pero antes vamos a iniciar con una oración, así que los invito para que donde ustedes se encuentren puedan acompañarme para poder dirigir nuestros pensamientos al cielo mediante la oración. Oremos por favor. Cariñoso y amante Padre, que su morada es en las alturas de los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. Gracias le damos en esta hora de la mañana, porque en su infinito amor y misericordia le ha placido darnos el privilegio de ver la luz de un nuevo día. Ahora que hemos de estudiar su palabra, le imploramos que derrame su Santo Espíritu sobre nosotros para poder comprenderla y así atesorarla en nuestra mente y en nuestro corazón. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han de acompañar en este devocional matutino. Lo imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, en esta hora de la mañana vamos a continuar con los temas de la matutina El Cristo triunfante. Y el tema que atañe para esta ocasión lleva por título El Apocalipsis de Jesucristo, el mensaje de Dios para su pueblo. Si bien es cierto, queridos hermanos, el día de ayer estuvimos estudiando acerca de el propósito que Dios tuvo para permitir, mejor dicho, el hecho de que Juan, el vidente de Patmos, fuera llevado a, a la isla desierta, a un lugar en el cual ya no tuviera contacto con nadie más. Recordemos que el principal objetivo de los enemigos de la verdad siempre ha sido opacarla, silenciar la verdad a tal punto de que ya no pueda ser esparcida. Y en esta ocasión, en esta historia, podemos nosotros encontrar el hecho de que los enemigos de Cristo siempre han querido silenciar a aquellos siervos fieles que han querido siempre levantar en alto el estandarte de la verdad y lo han logrado. Han logrado permanecer siempre la verdad elevada a tal punto de que los enemigos de Dios se ensoberbezcan y vean como reproche la vida de piedad de los hijos de Dios. Si bien es cierto, hermanos, la vida de Juan es un ejemplo para cada uno de nosotros y un ejemplo de esperanza también para este tiempo, ya que así como el vidente de Patmos fue preservado, aún después de haber pasado diferentes dificultades, incluso haber estado al borde de la muerte, Dios lo preservó con un propósito muy especial, dar a conocer lo que ahora nosotros conocemos como el libro de Apocalipsis. Si bien es cierto, la palabra de Dios es enfática acerca de cómo Dios cuida a sus hijos, siempre y cuando muestren fidelidad a sus principios. Vamos a considerar un texto de las Sagradas Escrituras en esta ocasión y vamos a leer lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo número 2, versículo número 10. Y es una promesa que no solamente se aplicó en la historia al momento de su cumplimiento, sino que también es una promesa para cada uno de nosotros en este tiempo. Y dice la Biblia, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. La Biblia nos habla acerca de esta bendita promesa, del cuidado que Dios iba a tener para con sus hijos, aún estando en el escarnio, aún estando en la cárcel, como menciona la declaración bíblica. Si bien es cierto, podemos nosotros comprender que este texto tiene una doble aplicación. Una aplicación para el tiempo de la iglesia de Esmirna, pero también una aplicación, ¿verdad?, para el tiempo actual, el tiempo del fin, en el que muchos de los hijos de Dios también serán llevados a la cárcel, serán perseguidos, serán encarnecidos por aquellos que siempre han estado en contra de la verdad. A través de la historia siempre han habido hombres que han querido erradicar al cristianismo, erradicar el mensaje de Cristo y no lo han podido hacer. Han podido matar a muchos siervos, pero
juntamente con ello y con el testimonio de los que han muerto, se han levantado muchos más hombres que han amado la verdad y la han defendido incluso hasta con su propia vida. Ahora, dice la matutina del Cristo triunfante referente a este texto bíblico. Juan había estado estrechamente relacionado con el Salvador durante su ministerio. Él había escuchado sus maravillosas enseñanzas, vio sus notables obras y su testimonio fue dado claramente a muchas multitudes de personas. Ahora, cuando nosotros leemos esa parte de la historia, nosotros podemos entender dos cosas. Número uno, que Juan había visto tantas maravillas que Cristo había obrado en favor de aquellos que estaban hambrientos y sedientos por la verdad, pero también había aprendido cómo sobrellevar a cabo las dificultades y cómo el ejemplo de Jesús había también hecho una repercusión en la vida de Juan. Habló de todo corazón y movido por el amor a Cristo que inundaba su alma, y ningún poder sería capaz de contener las palabras que el profeta tenía por inspiración divina. Es decir, queridos hermanos, que cuando el Espíritu Santo fue depositado sobre el vidente de Patmos, un amor tan grande como el amor de Cristo llenó el corazón de Juan, a tal punto de que no le importó las consecuencias que iban a venir sobre él, pero el principal objetivo de él era enseñarle a las demás personas acerca del amor de Cristo, de cómo este amor había soportado escarnios, había soportado el desprecio, la humillación, incluso había estado dispuesto hasta dar su vida con tal de que ahora nosotros tengamos una oportunidad de redención. El vidente de Patmos había visto en Cristo el ejemplo a seguir, y durante toda su vida práctica el vidente de Patmos también repitió todas las escenas o todo el servicio que Cristo había enseñado con su propia vida a cada uno de los discípulos. Al igual que su maestro, Juan soportó con paciencia cada intento de darle muerte. Recordemos que en muchas ocasiones los discípulos de Jesús, los apóstoles, mejor dicho, fueron libertados incluso de la cárcel, de la misma muerte, porque Dios tenía propósitos para con ellos y los propósitos tenían que cumplirse. Ahora, cuando sus enemigos lanzaron al vidente de Patmos en un caldero de aceite hirviendo, creyeron que no volverían a escuchar absolutamente nada de él. Creyeron que había llegado el momento en el cual le iban a poner fin a este hombre. Ya no iban a escuchar de él, ya no iban a escuchar más acerca de Jesús. Pero, no bien se había pronunciado eh, las palabras de origen satánico, las cuales decían de la siguiente manera: así perecen todos los que creen en ese engañador Jesús de Nazaret. Esas fueron las palabras que se pronunciaron al momento que lanzaron a Juan al caldero de aceite hirviendo. Si bien es cierto, hermanos, hasta ese momento muchos pensaron de que hasta ahí habría de llegar el fin o la vida de este hombre, que no le importaba perecer, sino que permanecer firme ante la verdad. Pero luego de las palabras que eran hasta así, por así decirlo, una intimidación para todas aquellas personas que también tenían la intención o estaban siguiendo los pasos del discípulo amado, también tuvieran dudas de seguir en el camino correcto. Estas palabras no solamente eran palabras en contra del apóstol Juan, sino que también iban en contra de aquellos que quisieran retomar o quisieran apuntarse para ser también discípulos de Jesús. Sin embargo, en ese mismo momento, cuando se pronunciaron esas palabras de origen satánicas, como lo mencionamos anteriormente, Juan declaró también algo muy interesante que resonó en los oídos de todas aquellas personas que estaban presentes en ese momento de la ejecución de Juan. Y las palabras fueron: mi maestro soportó con paciencia todo lo que Satanás y sus ángeles pudieron idear para humillarlo y torturarlo. Dio su vida para salvar al mundo. Murió para que podamos tener vida. Por lo tanto, me honra que se me permita sufrir por su causa. Solo soy un hombre débil y pecador,
Pero Cristo era santo, limpio, inmaculado y apartado de los pecadores. Él no pecó ni pronunció palabra ociosa con su boca. Esas fueron las palabras en respuesta del vidente de Patmos. Recordemos que en ese momento las palabras que se habían pronunciado habían intimidado a muchos que a lo mejor estaban por tomar una decisión con Cristo. Pero al mismo tiempo, cuando escucharon las palabras del apóstol Juan, les hizo recobrar la fuerza, los hizo revitalizarse, los hizo nuevamente entrar en vigor para que pudieran soportar cada afrenta, cada dificultad, cada escarnio que pudieran también hacerles a cada uno de ellos. En pocas palabras, en ese momento, en lugar de retroceder a aquellos por las palabras intimidadoras que se pronunciaron, pasó todo lo contrario. Muchos más comenzaron a enlistarse en el servicio, en seguir los pasos de Jesús y los pasos de cada uno de los apóstoles. Ese fue un momento crucial para el cristianismo. Los enemigos de Cristo pensaban que con la muerte o con la ejecución de Juan iba a cesar el cristianismo, pero fue todo lo contrario. Las palabras pronunciadas y aún el mismo testimonio de Juan al salir ileso de ese caldero de aceite hirviendo fortaleció la fe de muchos cristianos, y muchos de los que estaban en contra se convirtieron a la verdad por el testimonio de Juan, por lo que Dios había obrado en ese momento. Ahora, es interesante comprender las palabras pronunciadas por Juan. Mientras sufría a mano de sus enemigos, tuvieron influencia y fue sacado del caldero por los mismos que lo habían arrojado, para que ya no siguiera hablando, porque sabían que por más tiempo que permaneciera ahí, no iba a sufrir daño alguno, sino que iba a continuar persuadiendo por el poder del Espíritu Santo a los corazones presentes. Ahora, aquellos mismos que habían incitado en echarlo en ese caldero de aceite hirviendo, se dieron a la tarea de sacarlo para que ya no siguiera hablando más, porque sabían perfectamente que los podía convencer a todos aquellos que se encontraban en ese momento. Así es, queridos hermanos, la obra que el Espíritu Santo hace cuando realmente nosotros queremos dejarnos instruir por Él. Ahora, poco después, Juan fue enviado a la isla de Patmos, donde, separado de sus compañeros de la fe, sus enemigos suponían que moriría debido a las penalidades y el abandono. Pero sucedió todo lo contrario. La historia nos dice que aún allí Juan ganó muchos amigos, y muchos también se convirtieron por el testimonio de Juan, por la experiencia que les había contado de la vida de Jesús. Muchas más personas, en lugar de condolerse por la situación de él y no querer experimentar el sufrimiento al seguir a Cristo, sucedió todo lo contrario. Muchos quisieron incluso hasta experimentar penosos sufrimientos con tal de ser fiel a aquel que había muerto y había resucitado. Pensaban los enemigos de Cristo que por fin habrían puesto fin al fiel testigo, donde ya no podía molestarlos más, a Israel, tanto a Israel como a los impíos gobernantes del mundo. Pero todo el universo celestial observó el conflicto con el anciano discípulo y su separación de sus compañeros en la fe. Hasta este momento pensaban los enemigos de Cristo que habían ganado, que habían obtenido la victoria, que se habían deshecho de aquel que quedaba para levantar en alto el estandarte de la verdad, pero se equivocaban, porque Dios aún tenía un propósito para él. La historia nos dice: Dios, Cristo y la hueste celestial fueron compañeros de Juan en la isla de Patmos. Noten qué alentadoras palabras, queridos hermanos, que quedan registradas para que nosotros también sintamos alegría, sintamos esperanza, que aún cuando a nosotros nos toque pasar todas estas dificultades, podamos comprender que no estaremos solos, que Dios mismo, nuestro Señor Jesucristo, la hueste angelical, también estará con nosotros en ese momento de dificultad, fortaleciendo nuestra fe, haciéndonos comprender que así como el Hijo de Dios sufrió, todos aquellos que quieran obtener la vida eterna también han de sufrir en determinado momento. Así que, queridos hermanos, Dios nos ayude para que podamos nosotros hacer la experiencia como la hizo el vidente de Patmos y muchos más
que también dieron su vida por amor al Evangelio. De Dios, de Cristo, de los santos ángeles, el vidente de Patmos recibió instrucciones que impartió a aquellos que estaban con él en ese momento y en ese lugar, separados del mundo. Allí recibió las revelaciones y visiones que recibió de Dios para narrar las cosas que iban a suceder en el periodo final de la historia de este mundo. Cuando su voz ya no testificara más de la verdad, cuando no pudiese testiguar más en favor de aquel, se esparcerían como una lámpara que alumbraría en el mundo lleno de tinieblas. Toda nación, toda tribu, toda lengua y todo pueblo llegaría a conocer el seguro propósito del Señor, no solo con respecto a la nación judía, sino a cada nación que hay sobre la faz de la tierra. Dios tiene un propósito, queridos hermanos, y es hacer comprender a los hombres que tarde o temprano todas nuestras obras, todas nuestras acciones tendrán un resultado, sea para bien o sea para mal. Dependerá de cómo estemos comportándonos en este tiempo, de cómo estemos atesorando la verdad, de cuánto estemos dispuestos a padecer también. De todo eso dependerá lo que el Señor otorgará a cada uno de sus hijos. Así que, queridos hermanos, la historia del vidente de Patmos, la historia de Juan, el discípulo amado, es una historia de esperanza para cada uno de nosotros. A pesar de haber experimentado tantas dificultades, Dios tenía un propósito muy especial con él. Lo preservó en muchas ocasiones de la muerte, pero hasta ese momento nosotros podemos comprender que Dios tenía un gran propósito que darle a él. Y también por medio de Juan, ahora nosotros tenemos la oportunidad de comprender muchos aspectos de la etapa de este mundo. Así que, queridos hermanos, Dios nos ayude a cada uno de nosotros para que podamos interesarnos más en las historias del libro de Apocalipsis, historias que están destinadas para el cumplimiento en esta última etapa de la historia de este mundo. Así que, queridos hermanos, Dios pueda darnos un espíritu o pueda colocar en nosotros el deseo de escudriñar diariamente lo que encontramos en ese libro tan precioso como lo es el libro de Apocalipsis. Vamos a finalizar este devocional matutino con una oración. Oremos, por favor. Padre nuestro que está en los cielos, alabado y glorificado sea su bendito nombre por toda la eternidad de los siglos. En esta hora de la mañana, una vez más, nos dirigimos ante su trono de gracia para agradecerles por la vida, por la salud y por lo bueno que ustedes con nosotros. Gracias por instruirnos mediante su santa palabra. Gracias porque hasta este momento nos da esperanza, nos da la certeza de que así como usted cuidó de sus agentes humanos en el antiguo tiempo, también hemos de ser protegidos y cuidados por sus santos ángeles en este último tiempo. Ayúdenos para que podamos ser fieles, ayúdenos para que podamos ser embestidos por el Espíritu Santo, para que podamos así completar la obra de la predicación del Evangelio. Bendiga a nuestros hermanos y amigos que nos han acompañado en este devocional matutino y condúzcanos en todo momento durante este día. Son favores y súplicas que le imploramos en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, queridos amigos, es así como hemos finalizado el estudio de su palabra en este momento de devocional, esperando que lo que hemos estudiado haya sido de bendición para cada una de nuestras vidas. Los esperamos el día de mañana si el Señor nos presta la vida. Bendiciones para todos.